La lluvia golpeaba con furia los cristales del apartamento cuando Martín recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Era viernes por la tarde y él había llegado a casa con esa sensación de alivio que solo trae el fin de semana. Pero la voz de su jefe al otro lado del teléfono no traía buenas noticias. Lo siento, Martín. La empresa está reestructurando. Tu puesto ha sido eliminado. Las palabras cayeron sobre él como bloques de hielo. 5 años de trabajo dedicado, de madrugadas y horas extras, se desvanecieron en una sola frase. Se quedó sentado en el sofá, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pantalla sin verla realmente. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, indiferente a su desgracia. El ruido del tráfico se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia, creando una sinfonía urbana que ahora le parecía hostil. Pensó en Andrea, su novia de 3 años. Ella llegaría pronto a casa y tendría que darle la noticia. «Me entenderá», se dijo a sí mismo, buscando consuelo en esa certeza. «Hemos pasado por cosas difíciles antes». Pero cuando Andrea cruzó la puerta 1 hora después, con su cabello oscuro salpicado de gotas de lluvia y esa expresión que él conocía tan bien, algo en su mirada le advirtió que la conversación no iría como esperaba. Ella ni siquiera se quitó el abrigo. Se quedó de pie en la entrada, con los brazos cruzados mientras él le contaba lo que había sucedido. Martín habló con prisa, tratando de sonar optimista, mencionando que ya estaba pensando en enviar currículums, que esto era solo un tropiezo temporal. «Martín, necesito decirte algo», interrumpió ella, con una voz que sonaba ensayada, mecánica. «He estado pensando en esto desde hace semanas. Las cosas entre nosotros ya no son lo que eran». El corazón de Martín se detuvo por un instante. ¿Semanas? ¿Había estado planeando esto? «¿De qué hablas?», preguntó, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Andrea respiró hondo, como reuniendo fuerzas para un golpe que sabía sería devastador. «Me voy a mudar con Javier». El nombre cayó como una bomba en medio del silencio. Javier, su mejor amigo desde la universidad. El tipo con el que había compartido incontables noches de videojuegos, viajes improvisados y secretos que nunca le contaría a nadie más. Javier, quien ahora tenía un puesto gerencial en una multinacional, conducía un auto alemán último modelo y vivía en un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. «¿Javier?». La voz de Martín salió quebrada, irreconocible. «¿Mi Javier?». «Han pasado cosas, Martín. Él y yo nos entendemos. Tiene estabilidad, planes de futuro. Y tú», hizo una pausa, buscando las palabras. «Tú sigues siendo el mismo chico con sueños, pero sin dirección real. Necesito algo más». Martín sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. En menos de 2 horas había perdido su trabajo y a las 2 personas más importantes de su vida. Andrea recogió algunas de sus cosas esa misma noche. Él no trató de detenerla. ¿Qué sentido tenía? Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el apartamento quedó sumido en un silencio ensordecedor. Martín se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y desconcierto. Martín apenas comía, apenas dormía. Enviaba currículums de manera automática, pero su mente estaba en otra parte. Las redes sociales se convirtieron en su tortura personal. Andrea y Javier no tardaron en hacer pública su relación. Había fotos de ellos en restaurantes elegantes, en viajes de fin de semana, sonriendo con esa felicidad que a Martín le parecía obscena. Cada imagen era un cuchillo que se clavaba más profundo. Una noche, después de una semana de encierro autoimpuesto, Martín decidió que necesitaba salir. No importaba dónde, solo necesitaba respirar aire que no estuviera cargado con los recuerdos de su fracaso. Se puso una chaqueta y caminó sin rumbo fijo por las calles del centro. La ciudad nocturna tenía una belleza melancólica, con sus luces de neón reflejándose en los charcos que aún quedaban de la última lluvia. Fue entonces cuando la vio. Una mujer estaba de pie junto a un auto detenido en medio de la calle, con las luces de emergencia encendidas.
Vestía un traje elegante, completamente fuera de lugar en ese barrio marginal. Miraba su teléfono con frustración, alternando entre la pantalla y el motor humeante del vehículo. Había algo vulnerable en su postura, a pesar de su apariencia sofisticada. Martín dudó por un momento. Su primer instinto fue seguir caminando, perderse en su propia miseria. Pero algo en esa escena lo detuvo. Quizás era el deseo de sentirse útil, de recordar que todavía podía hacer algo bien. ¿Necesita ayuda?, preguntó acercándose con cautela. Y la mujer levantó la vista. Tenía ojos verdes y penetrantes y una expresión de alivio mezclado con escepticismo. El auto se sobrecalentó, dijo, señalando el motor. He llamado a una grúa, pero dicen que tardarán al menos 1 hora, y mi teléfono está a punto de morir. Martín asintió y se acercó al capó. No era mecánico, pero había aprendido lo básico de su padre, quien solía decir que un hombre debía saber al menos cómo mantener un auto funcionando. Revisó el radiador, el nivel del líquido refrigerante. La solución era temporal, pero podía funcionar. Hay una estación de servicio a 2 cuadras. Puedo conseguir agua y llenar el radiador. No será una solución permanente, pero al menos podrá llegar a un taller. La mujer lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que extraños le ofrecieran ayuda sin pedir nada a cambio. ¿Haría eso por mí? No tengo nada mejor que hacer, respondió Martín con una sonrisa triste. Se alejó hacia la estación de servicio, comprando una botella grande de agua destilada con el poco dinero que llevaba en el bolsillo. Cuando regresó, la mujer seguía ahí, pero ahora parecía más relajada. Martín trabajó en silencio, llenando el radiador con cuidado, asegurándose de que no quedaran burbujas de aire. Cuando terminó, cerró el capó y se limpió las manos en sus jeans. Listo. Debería poder arrancar ahora, pero vaya directo a un taller. Esto es solo temporal. La mujer giró la llave y el motor ronroneó de nuevo, sin humo esta vez. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, de esas que transforman por completo una cara. No sé cómo agradecerle. ¿Cómo se llama? Martín. Elena, dijo, extendiendo una mano que él estrechó con timidez. Martín, ¿tiene alguna tarjeta? Me gustaría devolver el favor de alguna manera. Él negó con la cabeza, avergonzado. No tengo tarjetas ahora mismo. Estoy entre trabajos. Elena lo estudió por un momento, como si pudiera leer toda su historia en esa simple confesión. Luego rebuscó en su bolso y sacó una tarjeta de presentación blanca con letras doradas. Tome la mía entonces. Si alguna vez necesita algo, llámeme, en serio. Martín tomó la tarjeta más por cortesía que por otra cosa. Cuando Elena se alejó en su auto, él miró el rectángulo de papel bajo la luz de una farola. Elena Morales, directora general, Grupo Empresarial Vanguardia. El nombre de la empresa le sonaba vagamente. Era uno de esos conglomerados grandes que uno ve en las noticias financieras, pero que parecen existir en un mundo completamente separado del suyo. Guardó la tarjeta en su billetera sin pensar mucho en ella y volvió a su apartamento. Esa noche durmió un poco mejor, como si ese pequeño acto de bondad hubiera aliviado, aunque fuera mínimamente, el peso que llevaba sobre los hombros. Pasaron 2 semanas. Martín seguía sin trabajo y sus ahorros comenzaban a evaporarse peligrosamente. Había tenido un par de entrevistas, pero todas terminaban en el mismo lugar. Te llamaremos. Nunca lo hacían. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez su correo electrónico esperando alguna respuesta positiva, su mirada cayó sobre su billetera, abierta sobre el escritorio. La tarjeta de Elena asomaba entre las ranuras. Si alguna vez necesita algo, llámeme. Se rió amargamente. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a una desconocida para pedirle trabajo? Eso era desesperado, patético. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que no tenía muchas más opciones. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número. Una voz profesional contestó al segundo tono. ¿Oficina de la directora general? ¿En qué puedo ayudarle? Hola, mi nombre es Martín.
Conocí a la señora Morales hace unas semanas. Ella me dio su tarjeta y me dijo que podía llamar si necesitaba algo. Hubo una pausa breve. Un momento, por favor. La música de espera sonó durante lo que pareció una eternidad. Martín casi colgó 3 veces, convencido de que esto era una mala idea. Pero entonces la línea hizo clic. ¿Martín? Era la voz de Elena, cálida y con un tono de sorpresa genuina. Me alegra que haya llamado. ¿Cómo ha estado? La verdad, no muy bien, admitió él, sin ver el sentido de mentir. Sigo buscando trabajo y pensé en su oferta. No sé si lo decía en serio, pero si conoces de alguna oportunidad, estaría muy agradecido. Elena no dudó ni un segundo. Venga a mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Traiga su currículum. Creo que tengo algo para usted. Al día siguiente, Martín se presentó en las imponentes oficinas del Grupo Empresarial Vanguardia. El edificio era una torre de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, el tipo de lugar donde él nunca había imaginado trabajar. La recepcionista, después de verificar su nombre, lo guió hacia un elevador privado que subía directo al piso ejecutivo. Las puertas se abrieron a un espacio elegante, con vista panorámica de toda la ciudad. Elena lo esperaba en su oficina, aún más impresionante de lo que recordaba con su traje sastre y su cabello recogido en un moño impecable. Pero cuando sonreía, fue la misma sonrisa genuina de aquella noche. «Martín, pase. Por favor, siéntese». Pasaron la siguiente hora hablando. Elena le hizo preguntas sobre su experiencia, sus habilidades, sus metas. Martín respondió con honestidad, sin adornos ni exageraciones. Habló de sus 5 años en su anterior empresa, de los proyectos que había liderado, de las cosas que había aprendido. Y también habló, aunque de manera más oblicua, de lo que había perdido. Elena escuchó con atención, tomando notas ocasionales en un cuaderno de cuero. «Necesito a alguien para nuestro departamento de desarrollo de negocios», dijo. «Es un puesto de nivel medio, con posibilidades de crecimiento. El salario es competitivo y los beneficios son buenos. Pero no voy a mentirle, Martín. Será trabajo duro. Esperamos dedicación y resultados». «No le decepcionaré», respondió él, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de esperanza. «Lo sé», dijo Elena, extendiendo su mano. «Por eso le estoy dando la oportunidad». Martín comenzó a trabajar en Vanguardia la siguiente semana. Los primeros días fueron abrumadores. Todo era nuevo, más grande, más rápido que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Pero él se entregó al trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a sus nuevos colegas. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, estudiaba cada detalle de cada proyecto. No era solo gratitud hacia Elena, era una necesidad de demostrar primero a sí mismo y luego al mundo que valía algo. Y Elena notó su esfuerzo. Comenzaron a tener reuniones regulares para revisar su progreso. Al principio eran encuentros formales, profesionales, llenos de números y estrategias. Pero gradualmente, algo cambió. Las conversaciones se volvieron más largas, desviándose hacia temas personales. Elena le contó sobre su camino hasta la cima, sobre los sacrificios que había hecho, los hombres que habían dudado de ella, las noches sin dormir construyendo el imperio que ahora dirigía. Había una soledad en sus palabras que Martín reconocía, porque era la misma que él sentía. «¿Nunca te casaste?», preguntó él una tarde mientras revisaban reportes en la oficina de ella, con la ciudad iluminándose lentamente al otro lado de las ventanas. Elena sonrió con tristeza. «Estuve comprometida una vez. Él quería que dejara todo esto, que fuera la esposa perfecta que organizaba cenas y sonreía en eventos de caridad. No pude hacerlo. Mi trabajo es parte de quién soy». «No tendrías que haberlo dejado», dijo Martín con convicción. «Cualquiera que te ame de verdad lo entendería». Ella lo miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se sintiera cargado. «¿Y tú, Martín? ¿Por qué alguien como tú está solo?». Él le contó todo, sobre Andrea, sobre Javier, sobre la traición que todavía le dolía cuando se permitía pensar en ella. Elena escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, simplemente dijo: «Ella no te merecía, y algún día lo verá, pero será demasiado tarde». Los meses pasaron. Martín ascendió rápidamente en la empresa, ganándose el respeto no solo de Elena, sino de todo el equipo ejecutivo.
Sus ideas eran innovadoras, su ética de trabajo impecable. Pero más que eso, era su relación con Elena la que se profundizaba con cada día que pasaba. Trabajaban juntos en proyectos, viajaban a reuniones con clientes, compartían comidas que se extendían hasta la noche mientras hablaban de todo y de nada. Una noche, después de cerrar un contrato particularmente importante, el equipo salió a celebrar, pero Martín y Elena terminaron separándose del grupo, caminando por las calles tranquilas del centro financiero, ahora vacío y silencioso. La luna brillaba sobre ellos, reflejándose en las fachadas de vidrio de los rascacielos. «Sabes que esto no es normal, ¿verdad?», dijo Elena de repente, deteniéndose bajo un árbol iluminado por una farola. «Lo que tenemos, esta conexión». Martín sintió que su corazón se aceleraba. «Lo sé. Podría complicar las cosas. En la oficina, me refiero. Las relaciones entre jefe y empleado». «No me importa», interrumpió él, dando un paso hacia ella. «Si hay algo que he aprendido este año, es que la vida es demasiado corta para dejar pasar lo que importa por miedo a lo que otros piensen». Ella lo miró durante un largo momento y luego, lentamente, sonrió. Se acercó a él, eliminando la distancia entre ambos, y lo besó. No fue un beso tentativo o dudoso. Fue un beso lleno de toda la pasión que habían estado conteniendo durante meses, toda la soledad que ambos habían cargado, transformada en algo hermoso y nuevo. Su relación se desarrolló con la intensidad de dos personas que habían esperado demasiado tiempo para encontrar algo real. No se escondieron en la oficina. Fueron profesionales, pero honestos. Los rumores circularon, por supuesto, pero a ninguno de los dos les importó. Martín seguía demostrando su valía cada día y Elena nunca le dio trato preferencial. Si acaso, era más exigente con él, como si quisiera demostrar al mundo que su relación no comprometía la integridad de la empresa. Pasó un año más. Martín era ahora director de desarrollo de negocios, liderando su propio equipo. Vivía con Elena en su apartamento del piso 30, con vistas que le habrían parecido imposibles 2 años atrás. Eran felices de una manera tranquila y profunda, el tipo de felicidad que viene no de la pasión desenfrenada, sino del entendimiento mutuo, del respeto y del amor que crece con el tiempo. Fue entonces cuando la vida decidió cerrar el círculo. Martín estaba en una cafetería cerca de la oficina, tomando un descanso entre reuniones, cuando los vio. Andrea y Javier, sentados en una mesa del fondo. Al principio pensó en irse, en evitar la confrontación, pero algo lo mantuvo ahí, observando. Andrea se veía cansada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Javier hablaba animadamente por teléfono, ignorándola, su atención claramente en otros asuntos. Cuando colgó, ni siquiera miró a Andrea. Simplemente volvió a su laptop, tecleando con prisa. Andrea levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Martín. Hubo un destello de reconocimiento, seguido de algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. Ella se levantó y caminó hacia él, dejando a Javier absorto en su trabajo. «Martín», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Hace tiempo que no te veo». «Así es», respondió él, manteniendo un tono neutral. «He oído cosas sobre ti y tu éxito en Vanguardia. Me alegro por ti». Él asintió sin saber qué más decir. «¿Cómo estás tú?», preguntó, más por cortesía que por interés genuino. Andrea sonrió, pero fue una sonrisa vacía. «Bien, Javier y yo nos casamos hace 6 meses. Todo está bien». Pero mientras decía eso, sus ojos se desviaron hacia donde Javier seguía trabajando, ajeno a su conversación. Y Martín vio la verdad. No estaba bien. Estaba atrapada en una vida que se veía perfecta desde fuera, pero que por dentro estaba hueca. Javier le había dado estabilidad, lujo, todo lo material que ella había deseado, pero no le daba tiempo, no le daba atención, no le daba amor. «Cometí un error, Martín», dijo ella, de repente, con los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Yo...» «No», le interrumpió él, suavemente pero con firmeza. «No hagas esto.
Lo que pasó, pasó. Todos tomamos decisiones y vivimos con ellas. Espero que encuentres la felicidad que estás buscando, Andrea. De verdad. Se levantó, dejando dinero en la mesa, y se fue sin mirar atrás. Afuera el sol brillaba con fuerza, iluminando las calles con esa luz dorada de media tarde. Martín respiró profundamente, sintiendo como si un peso final se hubiera levantado de sus hombros. No había rabia en su corazón, ni deseo de venganza. Solo paz. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento, Martín le contó a Elena sobre el encuentro. Ella escuchó en silencio, tomando su mano sobre la mesa. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondió él, con honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Elena sonrió y apretó su mano. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo ella, con un nerviosismo inusual en su voz. Se levantó de la mesa y caminó hacia el dormitorio, regresando un momento después con una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló frente a Martín, quien la miró con sorpresa y asombro. «Sé que tradicionalmente el hombre es quien hace esto», dijo Elena, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero elegante. «Martín, me salvaste aquella noche, aunque no de la manera que pensabas. Me salvaste de una vida de soledad, de creer que nunca encontraría a alguien que me entendiera. ¿Te casarías conmigo?». Martín sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de una felicidad tan pura que casi dolía. «Sí», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «1000 veces sí». Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña e íntima, en una finca en las afueras de la ciudad. Solo estaban sus amigos más cercanos, sus familias, las personas que realmente importaban. No hubo ostentación ni excesos, solo amor y alegría genuinos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer y se besaron bajo un arco de flores blancas, Martín supo que había encontrado su lugar en el mundo. No muy lejos de ahí, en un apartamento elegante pero frío, Andrea miraba por la ventana mientras Javier dormía en el sofá, exhausto por otro día de 12 horas en la oficina. Había visto las fotos de la boda en redes sociales, publicadas por amigos mutuos. Martín se veía radiante, más feliz de lo que ella jamás lo había visto, y Elena, esa mujer hermosa y poderosa a su lado, le miraba con una devoción que Andrea sabía que Javier nunca le había dado a ella. Lloró en silencio aquella noche, lamentando no solo lo que había perdido, sino lo que nunca aprendió a valorar cuando lo tuvo. La vida de Martín y Elena floreció juntos. Él continuó ascendiendo en la empresa, eventualmente convirtiéndose en socio. Tuvieron 2 hijos, compraron una casa con jardín en las afueras, llenaron sus días de risas y sus noches de conversaciones profundas. No fue perfecto, ningún matrimonio lo es. Tuvieron discusiones, enfrentaron desafíos, atravesaron momentos difíciles, pero siempre lo hicieron juntos, con la certeza de que habían elegido bien, de que habían encontrado en el otro no solo un amante, sino un compañero de vida verdadero. Y Martín, cada vez que pasaba por aquella calle donde una vez había ayudado a una desconocida con su auto averiado, sonreía recordando cómo un solo acto de bondad en el momento más oscuro de su vida había terminado conduciendo a todo lo que ahora tenía. A veces, la vida te quita todo para darte espacio y construir algo mucho mejor.